Y bueno, con ustedes dejamos de una vez a Alejandro Encinas. Bien, sí, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecerle a Paloma Sáenz, a Paco Ignacio Taibo II, la oportunidad de presentar este libro, Drogas y Poder, aquí en este espacio tan importante que es el Paseo de la Reforma, en el foro para leer en libertad, que es sin lugar a dudas es uno de los esfuerzos más importantes que se realiza en el país para cultivar el hábito de la cultura, y la verdad es que ha sido un espacio muy exitoso que ha podido conectar a la población, por sectores muy importantes de la población, con los libros. El hábito de la lectura, sin lugar a dudas, es uno de los hábitos que debemos de cultivar más en nuestro país para poder no solamente mejorar nuestros niveles educativos, nuestros niveles de desarrollo de cultura, sino fundamentalmente para construir ciudadanos, construir una ciudadanía consciente, participativa, porque una ciudadanía consciente no solamente conoce sus derechos, sino sabe exigirlos y sabe ejercerlos. Por eso, mi respeto y mi reconocimiento a Paco Ignacio, a Paloma, por esta iniciativa. Y bueno, vamos a hablar de este libro de Drogas y Poder, el fracaso de la política prohibicionista, y no solamente de la política prohibicionista, sino también de todo el modelo neoliberal en nuestro país, un país que lamentablemente está enfrentando la peor crisis de su historia después de la Revolución Mexicana. Porque hoy no solamente tenemos una crisis económica muy delicada, ya se ha declarado formalmente que nuestra economía entró en un proceso de recesión después de 5 meses de no haber registrado ningún crecimiento. Solamente basta ver cómo se han desplomado los precios del petróleo, cómo se ha disparado la paridad del dólar frente al peso, cómo se han incrementado los precios de los productos de la canasta básica, por más que nos digan que ahora que no es así, y cómo estará la cosa que ahora la principal fuente de ingresos de nuestro país ya no son ni el turismo ni las remesas, mucho menos el petróleo, sino es la actividad agropecuaria que pues solamente produce ingresos importantes, el sector agroexportador, que en realidad no implica ningún impacto de crecimiento y desarrollo en el país. Y dentro de esta crisis, pues yo creo que lo que hay que destacar en lo fundamental son las causas que lo originaron y la forma equivocada como se ha abordado. Es indudable que el principal problema hoy de nuestro país, aunque todo el mundo habla del empleo, aunque todo el mundo habla de la inseguridad, hoy el principal problema de México está en la desigualdad. Nuestro país es uno de los países más desiguales del mundo. Los niveles de desigualdad que hoy enfrentamos son muy superiores a los que existían en la época de la Revolución Mexicana. En aquel entonces 30,000 hacendados concentraban la mayor parte del ingreso nacional y hoy 5 personas concentran prácticamente la mitad de la riqueza nacional, mientras 60 millones de mexicanos y de mexicanas no tienen los ingresos suficientes para acceder a una calidad de vida digna. Y la verdad que de esos 5 grandes empresarios, donde está por supuesto Carlos Slim, donde estaba Higueres, a quien le dieron ingratamente la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República, Ricardo Salinas Pliego, están pues gente, uno solo de todos estos pues concentra por sí mismo el 60% de la riqueza de estas 5 familias que tienen en su poder más de 110,000 millones de dólares. 5 personas tienen una riqueza equivalente a los 110,000 millones de dólares. Y esta desigualdad es la que ha incubado, junto con la corrupción y la descomposición de las instituciones públicas y del Estado mexicano, esta crisis de inseguridad, de violencia, que nos ha llevado a vivir la mayor crisis de derechos humanos, y yo digo una crisis humanitaria en nuestro país de la cual no teníamos precedente anteriormente. Y eso es lo que buscamos demostrar en este libro, cómo los problemas de la desigualdad, acompañados de los problemas de corrupción y de impunidad,
han generado el caldo de cultivo favorable, no solo para que se reproduzcan y se empoderen los grupos delictivos en el país, sino cómo estos grupos delictivos han desarrollado un poder económico, financiero, patrimonial y de fuego, de armamento, que les ha permitido generar un gran poder corruptor penetrando a las instituciones públicas, a todos los órdenes de gobierno en el país, incluidos los partidos políticos, como lo van a poder ver en este libro, y al mismo tiempo empoderarse de amplias regiones del territorio nacional, donde no rige la autoridad legítimamente constituida, sino quien rige son los grupos delictivos, como hemos podido comprobar en vastas regiones de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, de Tamaulipas, de Chiapas, del Estado de México y lamentablemente en prácticamente todas las regiones del país. No se diga la frontera norte en ciudades como Reynosa, Matamoros, en el caso de Tamaulipas, sino también en todo el corredor fronterizo, por más que se pretenda ahora esconder en las cifras oficiales de este problema. Y quizá las expresiones más dolorosas de este proceso de descomposición lo hemos visto en hechos que han tenido un gran impacto internacional, que van desde las ejecuciones extrajudiciales que se vivieron en Tlatlaya, en el Estado de México, donde la semana pasada los tribunales militares exoneraron prácticamente a la totalidad de los elementos del ejército que participaron en la ejecución de al menos 18 personas, Félix, 22 personas, y solamente se acusó a uno de los elementos de las Fuerzas Armadas, y el cargo que se le fincó fue el de indisciplina. Claro, falta el juicio de la Procuraduría General de la República, que esperemos que va a ser la primera ocasión que un tribunal civil va a juzgar militares después de que se abrogó el fuero militar cuando se afectara a la población civil, esperemos que estén a la altura. Lo cual, pues no esperamos un resultado alentador, porque si vemos el resultado del tercer peritaje que anunció ayer la Procuraduría respecto a la supuesta cremación de los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues se van generando un conjunto de contradicciones que van a profundizar la famosa crisis, la crisis que ocasionó la famosa mal llamada verdad histórica, porque lo que se busca es desacreditar la investigación del grupo internacional, interdisciplinario de expertos internacionales que han venido acreditando la falsedad en el desarrollo de toda la investigación oficial sobre el tema. Y junto con Ayotzinapa, con Tlatlaya, podemos encontrar un gran número de hechos violentos que se generan a lo largo y ancho del país, desde las propias fosas clandestinas, que las encontramos en todo el territorio nacional. Basta recordar las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, en Tamaulipas, donde se encontraron 198 cuerpos de hombres y de mujeres, las fosas clandestinas en Cadereyta, o recientemente las que se han encontrado en el estado de Veracruz, en Morelos, y no se diga en Guerrero, donde todos los días se encuentran fosas clandestinas. Y por supuesto, esto ha generado una gran irritación en nuestra sociedad. La gente, los ciudadanos están hartos de la corrupción, de la impunidad y de los privilegios de la clase política, que goza de absoluta impunidad frente a sus actos de corrupción o incluso la comisión de delitos. Hay que ver la impunidad que gozan, por ejemplo, los juniors, los hijos de gente adinerada en Veracruz. Ya no solamente es el asunto de la corrupción del gobernador de Veracruz, sino como juniors, violadores, que hacen o que ostentan su agresión contra las mujeres, gozan de plena impunidad porque pueden subir a internet videos de muchachas inocentes que han sido burladas por ellos sin que se les finque ninguna responsabilidad. Todo esto, pues para decir que en este contexto
tanto lo que ha sido la política de prohibición de drogas como lo que ha sido la política, la llamada guerra contra la delincuencia organizada, ha fracasado. En primer lugar, me referiría a toda la política prohibicionista en materia de drogas que desde las Naciones Unidas el gobierno de Richard Nixon y encabezado en aquel entonces de la Secretaría de Estado por Henry Kissinger, impulsaron supuestamente para contener el desarrollo de la actividad de los grupos delictivos vinculados al narcotráfico, y establecieron una política prohibicionista cuyo objetivo fundamental era disminuir la producción y el consumo de drogas y al mismo tiempo erradicar la presencia de grupos vinculados con la delincuencia organizada. Después de casi 4 décadas de que se generalizó esta política a nivel internacional, pues lo cierto es que no solamente no disminuyó ni la producción ni el consumo de drogas, sino que estos se incrementaron de manera significativa, y no solamente tenemos mayor producción de drogas, sino que ahora las drogas se diversificaron, se movieron de las drogas tradicionales, del opio, de la cocaína, de la marihuana, a nuevas drogas como la metanfetamina y otras derivados de productos químicos, y se incrementó de manera significativa los niveles de consumo. Nuestro país, que era un país de tránsito, se convirtió a partir de los años 90 en un país consumidor, en donde no solo se incrementó el número de consumidores de drogas, sino que lamentablemente disminuyó el promedio de edad del primer acceso de los jóvenes a las drogas. En los últimos 5 años, la edad promedio bajó de 30 años de edad a 28, lo que significa que tenemos niños de 8, de 12 años ya consumiendo algún tipo de droga, aunque lamentablemente en los estratos más empobrecidos de la población, pues la droga a la que se tiene más fácil acceso es al PVC, al cemento, a los inhalantes, al thinner, que son los que más daño hacen y no tienen ningún control al respecto. Y no solamente aumentó la producción y el consumo y se diversificaron las drogas, sino que aumentó de manera significativa la presencia de los grupos delictivos. Y ahí es el gran fracaso de la llamada guerra contra la delincuencia organizada que inició Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, en donde no solo no disminuyó el número de grupos delictivos que operan en el país, sino que estos se incrementaron, se multiplicaron y también diversificaron sus actividades delictivas. En la medida en que se fueron descabezando algunos de los grandes cárteles de la droga, lo que surgió fue la fragmentación de estos, el desdoblamiento de distintos grupos que ante las disputas del mercado ilícito de las drogas, que fue copado por los grupos más poderosos, se movieron a la comisión de otros delitos y ya no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino se dedican a la extorsión, el famoso llamado cobro de derechos de pisos, al robo de vehículos, al robo de casa habitación, al secuestro, a la trata de personas, al tráfico de órganos, al tráfico de personas, y esto se ha multiplicado de manera muy significativa los problemas en nuestro país. Les pongo un ejemplo de los que se vieron más recientemente. Cuando se asesinó a Beltrán Leiva, con lo que se suponía se iba a descabezar uno de los cárteles más poderosos del país, de una acción que realizó la Marina en la ciudad de Cuernavaca, ustedes lo han de recordar, pues no solamente sí se descabezó el grupo, pero no se desmanteló. Y ahí, en el momento en que se fragmenta el cártel de los Beltrán Leiva, surgen nuevos grupos que ahora son muy conocidos, el de Guerreros Unidos, el de los Rojos, que operan en la región de Tierra Caliente, particularmente en el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, en el sur del estado de México y en todo el estado de Morelos ya. No solamente entraron a disputar el territorio, sino empezaron a cometer otro tipo de ilícitos. Lo mismo va a suceder con una gran diferencia ahora después de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, en donde, siendo este un cártel más integrado, que prácticamente es una organización empresarial
que tiene incluso empresas transnacionales en por lo menos 70 países del mundo, aquí sí hay un escalafón y una estructura orgánica que se irá manteniendo y renovando, ahora con Archibaldo, con el hijo del Chapo Guzmán, que encabezará el cártel. Pero dentro de esta fragmentación, además de que se dividieron, se multiplicaron los grupos y surgieron grupos cada vez más violentos. Evidentemente los grupos más violentos están ligados, por ejemplo, hoy a los Zetas en toda la zona del Golfo, particularmente en Tamaulipas y en Veracruz. Pues empezaron a surgir nuevos fenómenos en el comportamiento de los grupos delictivos. Y en la medida que diversificaron su actividad delictiva, empezaron a controlar a los grupos delictivos locales, a las bandas locales que antes se dedicaban al robo a transporte, al robo al transporte público, al asalto a transeúnte. Y en esta administración del crimen, pues ellos empezaron a tener otro tipo de control territorial que ha incrementado de manera significativa la violencia en el país. Quizá uno de los datos más reveladores de los niveles de violencia y cómo se han multiplicado, particularmente en los sectores de menores ingresos, en las zonas marginadas del país, son los niveles de violencia que se viven en algunas ciudades del estado de Guerrero y particularmente en Acapulco. Solamente en Semana Santa, para que se den cuenta de la dimensión del problema, en Acapulco fueron asesinadas 38 personas, más de 7 homicidios diarios. Cuando una ciudad como esta, la Ciudad de México, el promedio de homicidios diarios, no necesariamente vinculados a las drogas, sino a todo tipo de homicidios, es en promedio de 1.8 homicidios diarios. Allá se cometen cerca de 7 homicidios diarios en Acapulco, muchos de ellos vinculados con la delincuencia organizada. Llegando ya a una situación extrema donde los comerciantes de Acapulco han declarado una moratoria de pago de impuestos porque hay empresas en Acapulco que llegan a pagar hasta 7 cuotas a grupos delictivos diferentes. Hoy, ahí vamos a estar al día, acaban de anunciar el cierre de uno de los restaurantes más conocidos de la costera de Acapulco porque tenía que pagarle derecho de piso a 7 grupos delictivos diferentes. Y eso no está muy lejos de aquí, ¿eh? Estos problemas los tenemos ya en la Ciudad de México. Habían llegado fundamentalmente el cobro de derecho de piso, la extorsión, el secuestro, la trata a los municipios de la zona conurbada, pero hoy ya tenemos este problema en delegaciones como Iztapalapa, como Cuauhtémoc, como la Gustavo Madero y prácticamente en la mayoría de las delegaciones, las demarcaciones territoriales de la ciudad. Entonces, no solamente, ahí están los resultados, no solamente no se disminuyeron, se desmantelaron los grupos delictivos, sino que estos crecieron, estos se empoderaron, aumentaron su poder patrimonial. Para hacer una cuenta del poder económico que tienen estos grupos, se estima, solamente se estima, que alrededor de 10,000 millones de dólares que se originan en el mercado ilícito se incorporan legalmente al sistema financiero de nuestro país. Es decir, ya la imbricación entre los recursos de la economía ilícita con la economía formal ya rompieron las fronteras y hoy tenemos una economía con una enorme influencia con la presencia de recursos provenientes de actividades delictivas. Y las cifras del terror, no voy a dar todas porque cada vez que las doy salgo deprimido, son realmente preocupantes, porque en la medida que se ha querido ocultar la información respecto a la violencia que existe en el país, después de que fue una de las líneas de comunicación que manejó Felipe Calderón en el sexenio anterior, lo cierto es que se ha pretendido esconder la basura debajo del tapete. Y hay algunos indicadores que son realmente preocupantes del nivel de descomposición que existe en el país y cómo lo asimila la ciudadanía. Por ejemplo, en las encuestas más recientes en torno a la percepción ciudadana, hay un dato que a mí en lo personal me llama mucho la atención.
el 64% de las mexicanas y los mexicanos tiene miedo de ser torturado. No asaltado, como era antes, o que algunos familiares fuera asaltado o ser asesinado, sino hoy, o violadas las mujeres, eran nuestros temores que salían en las encuestas de percepción. Hoy, en una de las principales preocupaciones, el 64% de las personas dice que tiene miedo a ser torturado porque lamentablemente la tortura se ha convertido en una práctica regular de nueva cuenta en nuestro país. Y sobra la razón, porque con este ambiente de homicidios, de violencia, la zozobra y el desasosiego se ha incrementado de manera significativa. Miren, por ejemplo, durante todo el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 70,000 homicidios vinculados con la delincuencia organizada. En los 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto se han cometido 52,000. Es decir, el equivalente al 73% de los homicidios cometidos en 6 años durante la llamada guerra contra la delincuencia organizada. Y esta violencia se ha recrudecido en particular contra las mujeres. En materia de feminicidios, entre los años de 1985 y el 2013, en nuestro país se cometieron 45,000 asesinatos contra mujeres. Y solamente entre el 2010 y el 2013 se registraron 3,892 mujeres asesinadas, de las cuales solamente fueron investigados 613 casos, lo cual da cuenta del nivel de impunidad que se mantiene. Solo, bueno, lamentablemente, el estado donde mayor número de mujeres son asesinadas es el Estado de México, seguido, por supuesto, de Veracruz y de Tamaulipas. Voy a ir dando los datos de algunos estados. Lo mismo sucede en materia de secuestros. Solamente entre enero y noviembre del año pasado se registraron 1,375 secuestros. Se denunciaron, porque la cifra negra en materia de secuestros en este país es altísima. Y muchos de estos secuestros ya no se dan en los sectores de más altos ingresos. El secuestro hoy se está presentando, y el secuestro que no se denuncia, particularmente en los estratos de la población de bajos ingresos. Secuestros por 10,000 pesos, por 20,000 pesos, equivalentes a la extorsión, que son el hijo del abarrotero de cualquier cabecera municipal en una de las zonas de conflicto en Michoacán o en Guerrero, el propietario de un pequeño rancho de producción lechera que tendrá 20, 30 vacas, y también en muchos casos en pequeños comerciantes, ya no en la central de abastos donde se presenta el mayor número de secuestros en esta ciudad, sino en las zonas populares con los comerciantes o la gente que tiene alguna actividad económica estable en las zonas populares. 1 de cada 4 secuestros que se cometen en el país se cometen en el Estado de México, y le siguen Veracruz y Tamaulipas. Desaparecidos. El número de desaparecidos en este país, y estamos hablando en este caso no solamente de los 43 muchachos desaparecidos en nuestro país, entre el 2012, entre diciembre del 2012, cuando entró al gobierno Enrique Peña Nieto, y diciembre del 2014, alcanzó la cifra de 26,000 desaparecidos. Y un dato que es realmente preocupador es que estamos hablando de 26,000 mexicanas o mexicanos desaparecidos. Pero si retomamos los informes de Amnistía Internacional y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la desaparición de migrantes centroamericanos en nuestro país alcanzó a 47,000 migrantes asesinados en los últimos 6 años, y solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que entre 2007 y 2012 han desaparecido 70,000 migrantes centroamericanos en territorio nacional. Y esto está configurando un escenario de conflicto regional muy importante, porque hoy una de las regiones más violentas y peligrosas del mundo
la constituye no lo que antes se llamaba el Triángulo Norte de Centroamérica, que estaba conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, sino es lo que yo llamo el Pentágono del norte de Centroamérica, que lo conforman la frontera sur de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en la frontera sur de México hoy pasa por ahí el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, prácticamente la totalidad de la cocaína que se consume en este país. El 20% del tráfico de armas se realiza a través de esta frontera. Empieza a haber un cambio, por supuesto sigue siendo la principal fuente de ingresos la frontera norte de México, donde en los 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con los Estados Unidos tenemos alrededor de 18,000 puntos de venta de armas que no tienen registro, no hay un registro adecuado de las personas a las cuales se les vende. Y esto se refleja con toda nitidez, estos asesinatos y desaparición de migrantes, pues en el surgimiento de este fenómeno de fosas clandestinas, como las 47 fosas de clandestinas en San Fernando a las que me refería, las 49 cuerpos encontrados en Cadereyta, los 150 que se encontraron en fosas de Guerrero, convirtiéndose este país en una gran fosa clandestina. Ahora, junto con ello, para documentar más el pesimismo, tenemos un fenómeno adicional que es el desplazamiento forzoso de población, de cómo 6 de cada 100 mexicanos se han visto obligados a trasladarse a otra ciudad, dentro o fuera de su estado o fuera del país, por los niveles de violencia y de inseguridad que existen en el lugar donde nacieron o donde vivieron. Y si a eso le sumamos la violencia contra periodistas, la violencia contra defensores de derechos humanos, ahí están los casos muy sonados, en el caso de Veracruz en particular, por la violencia contra quienes ejercen este oficio, esa profesión y esta tarea de defensa de los derechos humanos que va cobrando cada vez más importancia. Pues la verdad es que lo que estamos viviendo no solamente es un debilitamiento claro del Estado mexicano, sino un problema de descomposición en las instituciones públicas, en los órdenes de gobierno, en los partidos políticos, que ha llevado a esta pérdida de credibilidad, donde no solamente hay un desencanto con la democracia en México, sino hoy está la gente convencida de que este gobierno y que los partidos no representan a la sociedad y que no están a la altura de su responsabilidad. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno a este escenario ante el fracaso de sus políticas? Pues el regreso de la tentación autoritaria y del centralismo. Desde estas ideas de volver a mantener el control y centralizar el poder público a costa de minar las facultades, atribuciones de los gobiernos locales, de los municipios, hasta la restricción o conculcación de libertades. En aras de la inseguridad y bajo el fetiche de la inseguridad, primero nos empezaron a restringir libertades. Y no solamente vino un endurecimiento de penas, en esta lógica de que a mayor endurecimiento de las penas y mayor población penitenciaria iban a disminuir los índices delictivos, lo cual llevó a llenar a las cárceles de jóvenes de bajos ingresos, porque hoy nuestras cárceles están llenas de gente que no tiene recursos para comprar su libertad, y particularmente de jóvenes entre 18 y 29 años de edad, que muchos de ellos, el 60% de los presos de las cárceles en este país son jóvenes entre 18 y 29 años de edad, primodelincuentes, algunos de los cuales están detenidos por delitos patrimoniales, en su inmensa mayoría menores a 5,000 pesos, que van también desde robos de 200, 300 pesos, o por portación o consumo de algún tipo de droga. Portaciones menores y de consumo pues no deberían estar en la cárcel, porque el consumo no está penado en nuestro país. Está penada la producción, la distribución y la comercialización, pero no está penado el consumo. Y al mismo tiempo, dentro de los fenómenos que encontramos, es una criminalización particularmente de las mujeres de bajos recursos,
Hoy el 80% de las mujeres detenidas en los reclusorios de la frontera norte del país están por tráfico de drogas. Llevan delitos contra la salud y la mayor parte de ellas por muy bajas cantidades de deportación, y son gentes que se ven obligadas por amenaza o por necesidad a cometer este delito, y esto implicaría un replanteamiento de la política punitiva respecto al manejo de drogas. Y no solamente viene este endurecimiento de las penas, sino viene el acotamiento de libertades. ¿Qué pasó durante los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón? Pues se atrevieron a llevar al rango constitucional la figura del arraigo, que no es sino la pérdida de la libertad y los derechos sin que a nadie se le demuestre su responsabilidad en la comisión de algún delito. Y hoy pueden arraigar a cualquier persona hasta por 3 meses bajo la presunción de la comisión de algún delito, cuando el principio fundamental de nuestro régimen jurídico es que nadie es culpable hasta que se le demuestre. Y de ahí se han venido derivando pues de medidas cada vez más restrictivas de libertades y más autoritarias. Por ejemplo, esta idea que promovió en su decálogo Peña Nieto para establecer el mando único, con el cual se pretendía la desaparición de poderes federales a solicitud del Ejecutivo al Senado de la República, violando la autonomía de los estados y de los municipios. O se buscaba que el Ejecutivo pudiera asumir temporalmente, total o parcialmente, las funciones de los gobiernos municipales cuando existiera la presunción de que existían vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, si hay evidencia de que algún gobierno municipal tiene vínculos con la delincuencia organizada, debe de actuarse con firmeza, pero no por un asunto de presunción intervenir un gobierno municipal y asumir total o parcialmente, por temporal que sea, las funciones del gobierno municipal. Yo les decía, no me imagino a los elementos del ejército mexicano recogiendo la basura en algún municipio o encargándose del alumbrado público, de resolver los problemas de vialidad, del tránsito, de las riñas intrafamiliares, de los borrachitos en las calles, cuando para eso existe una policía municipal. Afortunadamente creo que las cosas que hemos logrado es frenar esta intención y esta lógica del mando único, que ha tenido experiencias desastrosas en nuestro país, porque en la medida que se concentra el poder policial, se han generado poderes muy corruptos. Yo siempre pongo como ejemplo 2 experiencias que a algunos de los que estamos aquí nos tocó vivirlas directamente. Una es la experiencia del general Durazo al frente de la policía en aquel momento del departamento del Distrito Federal, cuando se formó la hermandad y concentró tal nivel de poder en sus manos que acabó administrando el crimen. Y no solamente la prostitución y el tráfico de drogas, sino se utilizó políticamente a esa policía para reprimirnos, desde las represiones que se hicieron y el control político a los movimientos estudiantiles de ese momento hasta la aparición de los muertos en el río Tula, o la experiencia del batallón de radiopatrullas en el Estado de México, que llegó a tener tal nivel de poder que se colocó por encima de cualquier presidente municipal y se convirtió en un vaso represivo contra los movimientos sindicales, contra los movimientos populares en la lucha por la vivienda, la búsqueda de suelo urbano, y donde surgió, igual que el general Durazo, uno de los principales delincuentes en la historia de este país, Ríos Camarena, que se convirtió, el director del Barapem, en el principal asaltabancos de este país, y que por cierto tiene más récords de fuga de los penales del país que el Chapo Guzmán, porque este sí ya se fugó en 3 ocasiones de los penales de máxima seguridad en nuestro país. Por eso evidentemente no podemos estar de acuerdo en la concentración de nueva cuenta de los mandos policíacos, porque como dice Buscaglia, mando único, mafia única, o como yo digo, el que tiene el mando manda, y cuando se le delega el mando a uno solo de los poderes, en este caso a los gobernadores, el uso político de los mismos se ejerce de inmediato. Pues voy a poner un ejemplo muy reciente. ¿Qué pasó en el estado de Morelos cuando el presidente municipal de Cuernavaca
no quiso firmar el convenio de mando único. Pues Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, mandó desarmar a la policía municipal, a quitar las patrullas, las motocicletas y los radios, lo cual puso en riesgo a la población de Cuernavaca. O la declaración que hizo, él dijo que tenía que establecer el mando único en Cuernavaca porque el equipo con el que gobierna el presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, empezando por el hermano del cantante ¿cómo se llama? Joan Sebastián, para adelante, estaban involucrados con Guerreros Unidos y los Rojos. Pues un gobernador no puede decir que una persona está involucrada con los grupos delictivos y no actuar. Lo que debe hacer es iniciar una averiguación penal en contra de ellos, que además no gozan de ningún tipo de fuero los funcionarios municipales para tener ese nivel de impunidad. Y evidentemente, pues son cuestiones que no debemos de permitir. ¿Qué pasó cuando se estableció la figura de disolución de los ayuntamientos por primera vez en los años 80 en este país? Pues el primer ayuntamiento que disolvieron fue el ayuntamiento de Juchitán en Oaxaca, cuando lo gobernaba la coalición de la COSEI con el PSUM. Ya había diferencias con el gobierno del estado. Yo no he visto la disolución de ningún ayuntamiento por conflictos con la delincuencia organizada. O disolvieron el ayuntamiento de Iguala, gobernado por Abarca, cuando se demostró no solamente sus vínculos con la delincuencia organizada, sino cómo él personalmente asesinó a un regidor dirigente del PRD, al compañero Hernández Cardona. Hubo disolución del ayuntamiento, solamente se ha hecho con fines políticos. Y ahora nos acaban de aprobar la ley reglamentaria para establecer el estado de excepción. Viene una réplica de la ley Bala con la ley Erubiel en el Estado de México, donde podrá hacer uso legítimo de la fuerza la policía del Estado de México ante la resistencia pasiva de los ciudadanos. Cuando el ciudadano no haga caso a las órdenes que le dicte la autoridad. Es decir, si los ciudadanos están protestando pacíficamente, sin siquiera emitir un grito o violar o obstaculizar la circulación de una vialidad, podrán ser desplazados, reprimidos por la fuerza pública. Esas no pueden ser las soluciones. Evidentemente, como lo planteamos aquí en el libro, hay que buscar un enfoque distinto. Por supuesto, atender en primer lugar los problemas de desigualdad y de pobreza, que es ahí el caldo de cultivo favorable para encontrar, pues, ante la falta de expectativas y de desarrollo de oportunidades para jóvenes, para amplios sectores de la población, hay que enfrentar ese problema. Hay que enfrentar el problema de la corrupción y de la descomposición de las instituciones públicas, pero hay que tratar de manera distinta la situación de las drogas. Primero, de que deje de verse como un asunto de seguridad pública para asumirlo como un asunto de salud pública. Los usuarios, los consumidores de drogas no son delincuentes, son adictos, son enfermos. Tiene que dárseles un tratamiento de salud, pero al mismo tiempo de que hay que fortalecer las tareas de prevención, de información sobre el daño que causan las drogas, porque causan daño. El uso y el abuso de cualquier droga afecta a la salud, ya sea marihuana, cocaína, tabaco, alcohol, café, hasta el chocolate, que es también parte de las drogas, o el mezcal, hacen daño y hay que informarlo. Y hay que impulsar las políticas de tratamiento de adicciones. Y el enfoque punitivo tiene que orientarse hacia afectar realmente el poder patrimonial y el desarrollo de las actividades delictivas de los grupos hoy del crimen organizado. Las resoluciones que adoptó en diciembre del año pasado la Corte respecto a autorizar la importación de medicamentos para la niña Grace Elizalde Benítez, para poder importar un medicamento que tiene un derivado del cannabis, un cannabidol, que le permitió pasar
Ella tiene epilepsia, una epilepsia muy grave, que le va a tener hasta 400 convulsiones diarias. Y con este medicamento se han reducido hasta 40. No se eliminó la enfermedad, pero puede dormir, ya puede estar más tranquila. Y la resolución de la Corte para permitir la autoproducción de marihuana para el autoconsumo de un grupo de personas que solicitaron el amparo implican cambios significativos, particularmente este segundo, que de acuerdo a la Corte asumió como un principio fundamental el derecho humano de todas las personas al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el Estado no nos puede imponer a ninguno de nosotros los hábitos, las costumbres, la forma de vida que nosotros decidamos darnos a nosotros mismos, siempre y cuando no afectemos a terceros. Y esto creo que es muy importante porque implica asumir que no solamente es un asunto de salud pública el manejo y la política de drogas, no solo de la marihuana, yo digo de todas las drogas, porque es absurdo, es inhumano que en este país, donde que siendo uno de los principales productores de opiáceos derivados de la amapola en México, el 80% de los pacientes con enfermedades terminales en cáncer o diabetes no tengan acceso a paliativos para el dolor, cuando somos uno de los principales productores en el mundo y tenemos que importar esos paliativos. Yo creo que ese cambio en el enfoque de salud va a ser muy importante, pero también en materia de derechos humanos. Hay que asumir que la Constitución nos otorga el derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad, y este cambio implica el reconocimiento de que podemos tener, así como el acceso a consumir tabaco o alcohol, otro tipo de drogas que el Estado debe de regular adecuadamente para su consumo. Hasta ahora, en los debates que se han venido dando, hay un consenso en toda la primera parte, incluso un poco más, en que cambiar el enfoque de seguridad pública a salud pública, a fortalecer las tareas de prevención, de información, las políticas de combate a las adicciones, de permitir la investigación científica en torno al uso de cierto tipo de drogas. Incluso ya hay acuerdo para modificar los tipos penales respecto a la aportación, tanto para el consumo como para la distribución, lo cual va a permitir aumentar el gramaje de portación no solamente de marihuana, espero que también de cocaína, con lo cual saldrán libres cientos de jóvenes de las cárceles del país y cientos de mujeres. Ahora hay que ir a la otra parte, porque de nada serviría dar este cambio en materia de salud pública si se mantiene el mercado ilícito de las drogas, que es la fuente originaria del enorme poder patrimonial y económico de los grupos delictivos. Pero también hay que tener claro, la sola regulación de las drogas va a acabar con la delincuencia organizada y los niveles de violencia en el país. No. ¿Por qué? Porque como se movieron, por eso insistí tanto en la diversificación de los delitos, como se movieron ya la comisión de otros delitos y proliferaron los grupos delictivos y tenemos una estructura territorial organizada en todo el país, pues va a requerirse una política distinta de combate a la delincuencia organizada, fundada no en el endurecimiento de penas, sino en labores de inteligencia, en las labores de persecución sobre puntos claves de la comisión de delitos. ¿Por qué, por ejemplo, aquí sí vamos a aprovechar el viaje para darnos un autoguayabazo, porque nos tocó vivir y compartir esa experiencia? ¿Por qué en esta ciudad que se consideraba una de las más peligrosas del mundo dejó de serlo? Aunque ya vuelven a incrementarse los índices delictivos. Porque aquí se siguió una estrategia distinta a la nacional, en donde después de varios años y varias experiencias, particularmente en 97 y 2000, estuvimos haciendo diversos ejercicios, pero a partir del 2000 con Andrés Manuel empezamos a discutir otro tipo de estrategias de combate a la delincuencia en el país, en la ciudad. Nos orientamos fundamentalmente a ir desmantelando los eslabones
más débiles de la cadena delictiva que permitían el fortalecimiento de los grupos organizados. Y nos fuimos primero a atacar los delitos de mayor impacto social. ¿Cuáles son los delitos de mayor impacto a la población? Pues el robo a transeúnte, la violación, el robo a casa habitación, el robo a vehículo, por supuesto, el robo en transporte público. Y empezamos a tener resultados importantes. Y eso nos permitió ir acercándonos a dar golpes mucho más efectivos a los grupos delictivos organizados. Lo que no significa que no hayamos atacado a grupos delictivos fuertes. Recuerdo, por ejemplo, cómo en el caso con Andrés Manuel en el gobierno, pues se desmanteló todo un grupo delictivo que operaba en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, que tenía intervenidas las oficinas de recaudación de la tesorería de la ciudad, donde el ciudadano iba, pagaba el impuesto, le daban su sello, su registro de caja, y no entraban alrededor de 5,000 millones de pesos cada año en las arcas de la ciudad. Y fue uno de los golpes más efectivos, porque además eso nos permitió financiar muchos de los programas sociales de la ciudad. A mí me tocó la expropiación de las vecindades en Tepito, donde estaban los principales picaderos de heroína de la ciudad, y los convertimos en centros culturales. O a Marcelo le tocó expropiar toda la colonia Henry Ford en Iztapalapa, donde estaba el principal mercado de distribución de autopartes en la ciudad. Y fueron golpes efectivos que sí permitieron desmantelar a los grupos delictivos, no todos, porque todavía el de autopartes y de drogas siguen operando en otras regiones de la ciudad, pero fueron teniendo impactos significativos en la delincuencia. Y no es ni con el endurecimiento, ni con mayores penas, ni con coartando libertades, sino al contrario, buscando la forma en que los ciudadanos vayan acercándose cada vez a la resolución de estos problemas y haciendo que las instituciones cumplan con su responsabilidad, para lo cual primero hay que recuperar la credibilidad en las propias instituciones y desmantelar la penetración que los grupos delictivos hoy han tenido en todas las instituciones públicas del país. Ejemplos sobran, yo siempre pongo dos de los que más nos lastiman. Bueno, lo personal a mí me lastima mucho lo que pasó en Iguala y en Guerrero, en cómo bajo las siglas de un partido que surgió de la lucha contra la represión, surgió de la defensa de los derechos humanos, pasó de ser víctima a victimario en el gobierno estatal y en el gobierno municipal, por la penetración de los grupos delictivos, que teniendo la información los dirigentes y los gobernantes del PRD en Guerrero y a nivel nacional, permitieron que llegara y se mantuviera en el gobierno municipal alguien que asesinó personalmente a perredistas. O el caso que es gravísimo, en la fuga del señor Joaquín Guzmán, no era del Chapo Guzmán, lo que significa la construcción de un túnel de 1,5 kilómetros de distancia en el penal de máxima seguridad, cuando está vigilado no solamente por la Comisión Nacional de Seguridad Pública, que tiene a su cargo el sistema penitenciario federal, sino por el CISEN, que es el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, por el Ejército Mexicano, y cómo se demuestra el nivel de penetración de la delincuencia organizada en los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado mexicano. Y ahora está detenida solamente la funcionaria de mayor nivel, la señora Celina Oseguera, que era la responsable del sistema penitenciario federal, y no hay ningún elemento del CISEN, de la Comisión Nacional de Seguridad de las Fuerzas Armadas, que permitieron la construcción de este túnel, desmantelando los sistemas de detección de movimientos en el subsuelo en torno al penal, los sistemas de monitoreo interno, y bueno, permitiendo que el Chapo Guzmán viviera a su antojo dentro del penal, donde tenía entrevistas ilimitadas con sus abogados. Cada tercer día tenía visita familiar, íntima, de amigos o de abogados. Y muchos de esas visitas de los abogados, que es lo que no han dado cuentas, por órdenes de juez, porque los jueces también estuvieron involucrados. De modo tal de que, pues como ven, el asunto no está sencillo. Aquí, por eso lo que estamos planteando en este libro es una visión distinta de cómo abordar y enfrentar estos problemas.
y entender qué es lo que no entiende este gobierno, que lo que requiere este país es otra forma de gobernar. Dejar atrás estos tipos de gobiernos que benefician a unos cuantos, dejar atrás esta perversa relación entre la política y los negocios y recuperar el espíritu de la responsabilidad social y la rectoría económica del Estado, pero fundamentalmente recuperar la participación de los ciudadanos en la gestión y el impulso de los asuntos públicos. Yo les agradezco mucho su atención y estamos aquí a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, y bueno, creo que es evidente lo importante que es no solamente el libro, sino todo lo que nos ha dicho hoy Alejandro, porque si no nos informamos, si no sabemos lo que está pasando, si no hay estos espacios donde la información verdaderamente fluye, ¿sí? Vamos a seguir con un país como el que tenemos, ¿sí? Desafortunadamente, como bien dice él, de pronto parece muy deprimente poner en orden todas estas cifras y todos estos hechos, pero saben que si no estamos conscientes de ellos, nunca vamos a poder cambiarlas, ¿sí? Entonces, bueno, pues quiero darle las gracias a Alejandro, de verdad, por estar aquí y por este libro, que ustedes lo pueden adquirir allí a 50 pesos.